Buen momento para todos en el Señor, para especiales de YouTube Misión Pura Vida. Les habla el Padre Víctor Julio Quiseno, quien los acompaña de costumbre, y hoy con un gran invitado. Tenemos a Andrés Felipe Serna, Juan Felipe Serna, en especiales de YouTube Misión Pura Vida. Esperemos que él se presente y de una vez podemos comenzar con una pequeña oración, orando por las personas que nos están viendo y escuchando y orando por nosotros para que lo que hagamos y realicemos sea siempre para la mayor honra y gloria de Dios. Muchas gracias, Padre mío, le pague por invitarme. Muchas gracias a todos ustedes también que nos están viendo. Que la gracia del Señor los acompañe, que el Espíritu Santo los ilumine, sobre todo ahorita que se acerca el Pentecostés, ¿cierto? Entonces los invito a que nos pongamos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer esta pequeña ejaculatoria que le enseñó la Santísima Virgen María al Padre Gobi para pedir la presencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Te suplicamos, Divino Espíritu, a ti que te hemos recibido en el bautismo, vengas en esta noche a iluminar nuestro entendimiento, a darnos la luz de tu verdad. Danos la gracia de que esa luz ilumine nuestros corazones, los llene de Dios, los satisfaga plenamente, que por medio de la Santísima Virgen María, nuestra Santísima Madre, y de San José, su castísimo esposo, podamos recibir esta gracia y que dé el fruto bendito en nuestra alma, que es Jesús mismo. Te suplico también, Señor Jesús, humildemente que nos cubras con tu sangre preciosa, nos protejas de las acechanzas del demonio, cubras este estudio y las personas que nos ven, que nos oyen, para que todo sea según tu santísima voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. en el nombre del Padre, En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Juan Felipe Serna, ¿me recuerda el otro apellido? Ocampo. Ocampo. Dice la palabra del Señor que mi vida es importante para Dios y los demás. Los discípulos se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y habían enseñado. Él entonces les dice: vayamos a un lugar solitario para descansar un poco, porque el ir y venir era tal que no les quedaba tiempo para comer. Nos lo enseña el Evangelio de San Marcos en el capítulo 6, versículo 30. Preséntese, díganos de dónde viene, dónde nació, dónde vive, qué hace, qué estudia, qué trabaja. Así de manera muy breve, muy sucinta, quiénes son sus padres, si tiene los padres vivos, los abuelitos vivos, si tiene hermanos, como elementos muy de la vida, para que luego pasemos a unas preguntas sobre la vida de fe. Claro que sí, Padre. Bueno, mi nombre es, como usted lo ha dicho, Padre, Juan Felipe Serna Ocampo. Soy de aquí del municipio del Santuario, ¿cierto? Más santuariano que el buñuelo y la gelatina de pata. Aunque no estoy seguro si la gelatina de pata sea del santuario, pero más santuariano que el buñuelo sí soy, yo creo. Mis padres también son de aquí del santuario, ¿cierto? Nací en una familia, gracias a Dios, constituida por papá y mamá. Ellos todavía están vivos, por gracia y misericordia de Dios. Mis abuelos maternos ya fallecieron antes de que yo naciera.
¿cierto? Ellos no los alcancé a conocer, a mi abuelo paterno sí lo conocí y falleció en el 2011, o sea que en ese momento en la tierra tengo a una abuelita, ¿cierto? Que es mi abuelita paterna. Bueno, ¿quién soy yo? O bueno, ¿a qué me dedico más bien, ¿cierto? Yo acabo de recibir el título de arquitecto constructor eh, hace más o menos 30 días, gracias a Dios, un proceso después de 6 años de estudio. En este momento soy residente de obra, ¿cierto? O sea, estoy dedicado, digamos, como a ser pendiente de la obra, supervisar técnicamente pues que todo se cumpla conforme a lo que pide la norma, a lo que piden los diseñadores, ¿cierto? Y también la gestión de la construcción del mismo proyecto, ¿cierto? Y ya, básicamente eso, ¿cierto? Eh, Me ha gustado mucho pues estudiar, ¿cierto? Me gustó bastante desde pequeño. Me había deseado estudiar algo que tuviera que ver con la arquitectura y bueno, los sueños que el Señor pone en el corazón y la voluntad de Dios se cumple, entonces hasta el momento pues eso es lo que ha sido de mi vida. Tengo 24 años en este momento. Pero ya profesional de 24 años, entonces usted comenzó a ir a la escuela desde el vientre materno, Yo ¿qué? creo que sí. Cuénteme de qué se siente orgulloso en su vida, entendiendo el orgullo siempre. Hay un orgullo que es negativo, otro orgullo que es positivo, por ejemplo, sentirme orgulloso de mi país, de mi familia, de su carrera, en fin, ¿de qué se siente usted como más orgulloso en su vida? Claro que sí. Voy a responder un poquito haciéndole eco a Chesterton, un autor que quiero demasiado. Y es que, eh, ¿de quién me siento más orgulloso? Yo creo que puedo englobarlo todo y es de ser católico. Me siento orgulloso de ser católico, ¿cierto? Y ya vienen cosas secundarias que son causa, bueno, consecuencia de eso. Esa es la causa y la consecuencia sería tener una familia, ¿cierto? Muy feliz de tener una familia, eh, de poder amar la familia, las raíces. Me siento muy orgulloso de eso, de la familia que el Señor me regaló. Claro, más adelante en la segunda sección vamos a estar tocando el elemento de fe y nos dirá el por qué en realidad se siente orgulloso de ser católico. Dígame, usted como dos cualidades y un defecto o aspecto a mejorar que usted crea tener en su vida, más bien gusto, un hobby, cualidad y hobby, dos cualidades, un hobby que usted tenga como muy esencial en su vida. Sí, a ver, dos cualidades. Estoy meditando pues bastante en esa pregunta y yo creo que la cualidad, una de las cualidades pues más importantes es la estudiosidad, ¿cierto? O sea, me gusta mucho estudiar, formarme. Esa es una. La otra es la responsabilidad. También me gusta pues responder eh, con, sí, con diligencia a las obligaciones que tengo, ¿cierto? Creo que esas dos. Y un hobby, mi hobby favorito es la música. La música en este momento pues ya podemos adentrarnos más adelante, pero estoy en un grupo musical, ¿cierto? Cercano a la iglesia, un ministerio de música y sí, básicamente eso, el arte, también me gusta pintar, entonces eso es padre. Excelente. ¿Y el hobby? El hobby como ¿O tal, el es pintar, exactamente, música? pintar, la Ya. música, exactamente. Hacer deporte también me gusta hacer deporte. Claro, entonces ahí tenemos esa cualidad y hobby del entrevistado en el día de hoy. ¿Cuál es el mundo de sus relaciones? Es decir, amanece y anochece, usted se está relacionando más con adultos, con niños, con jóvenes, con la mujer, con el hombre, con empresarios. Claro que sí, bueno, es como muy variada en este momento de mi vida, ¿cierto? Es muy variada, sí. Digamos que cuando está en el trabajo, ¿cierto? Es con los negocios, pues, ¿cierto? Con los proveedores de los materiales de construcción, con los trabajadores, ¿cierto? Con el equipo de trabajo y así. Con pues algún ámbito, digamos, como muy formal en ese aspecto, ¿cierto? Y ya a medida que uno va saliendo ya del trabajo, de la rutina, ya con mis amigos, ¿cierto? Personas de mi edad, un poquito mayores, normalmente, ¿sí? En mi casa también hay un niño. Digamos, es más poco el tiempo que paso con los niños, pero sí, sobre todo es con las personas mayores, con los adultos,
con, sí, con mis amigos, básicamente. Después del trabajo con mis amigos. Claro. ¿Algún límite que usted crea tener en su vida? Hay situaciones límites como la enfermedad, la misma muerte, pero un límite como personal, que usted en algún momento se siente como que no es capaz o que tiene que esforzarse más por sacar adelante algo. Claro, por supuesto. Si uno como ser humano es limitado, ¿cierto? Y el Señor permite precisamente la frustración para darnos cuenta de que necesitamos más de su gracia, ¿cierto? A ver, ¿en qué? Eh, yo creo que personalmente en mi vida una situación límite es cuando algo no sale perfecto, ¿cierto? O sea, como cuando soy bastante perfeccionista. Entonces, cuando algo no sale como yo lo pensé, como digamos, como lo había planificado, eh, me frustro con facilidad, sí. Ese es un defecto que, bueno, con la gracia de Dios he identificado, pero sí, sobre todo es eso, el ser perfeccionista. Creo que esa es mi situación límite. Pero no raya por el tema que llaman los psicólogos psicorrígido, ¿no? No, quizás un poco, pero en ese aspecto no llego hasta allá, yo creo. Listo. Cualidades. Mencióneme cualidades Cualidades. Cualidades que de de pronto la personalidad. gente le dice que usted tiene. Claro, bueno, a ver, pues Mm. que haya identificado, todos me dicen que soy más saludable que un bonfiest, ¿cierto? Saludo pues a las personas, me ayuda pues mucho el temperamento. Soy, sí, a cualquier persona cojo en la calle, la saludo, la toco, le doy la mano o la abrazo, ¿cierto? Así soy como cercano, digamos, como a las personas. Me gusta ser cercano porque a todos lo siento como familia. Creo que esa es una de las cualidades pues que más es notable. Me impacta mucho esa expresión, queridos jóvenes que en su mayoría pues van a ver este programa, porque un promedio muy alto de la juventud se vuelve un poco apático a personas en la calle, si llegan personas a la casa, visitas, generalmente el que atiende es el papá, la mamá o el hermano muy mayor y el joven permanece escondido, clavado en un computador. Parece que eso no va con usted. Pues sí, hasta el momento no, gracias a Dios. Y uno cuando tiene un tesoro tiene que cuidarlo mucho, porque uno lo puede perder, ¿cierto? Cuando uno tiene un tesoro tiene que cuidarlo y cultivarlo demasiado. Hace una hora lo llamé y me dijo que había recibido un accidente en el trabajo. Parece que un clavo le chuzó pues el pie. Sí, sí, ¿Y cómo llega tan alegre y tan sonriente a pesar del dolor? Creo que lo inyectaron. sí, sí. ¿Eso cómo se asume cuando las personas se ponen a maldecir hasta día y medio porque se chuzaron? Sí, padre, yo no sé, bueno, son cosas de que uno va adquiriendo, digamos, en la vida de fe y es ver que todo lo que le pasa, ¿cierto? Tiene una razón de ser. Y no es el azar el que nos gobierna, sino la voluntad de Dios. Entonces, el hecho de que me haya pasado eso, pues lo vivo con naturalidad, ya que puedo hacer, pues me, un clavo me traspasó la bota, ya no puedo hacer nada, ya no me lo puedo, no puedo retroceder el tiempo. Entonces, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Es asumirlo con naturalidad. Claro, la vida afectiva nos enteramos pues de su novia, cuánto lleva con ella y bueno, ¿tiene algún proyecto en el futuro para con su novia, vida matrimonial, tener algunos hijos? Bueno, padre, muy buena esa pregunta porque es el tema pues de la vocación, ¿cierto? Sí, claro, yo tengo novia, llevamos 2 años y medio de noviazgo, muy contento, muy feliz, ¿cierto? Y obviamente cuando uno tiene novia, ¿cierto? Cuando uno está en una relación, uno no puede estar jugando y tiene que saber que eso tiene un fin específico. Y en este caso, pues si el fin del seminarista es ser sacerdote, el fin del novio es casarse, ¿cierto? El fin del noviazgo es el matrimonio. Exactamente, es el matrimonio, el fin del noviazgo es el matrimonio. Entonces sí, claro, tenemos planes de si el Señor quiere y es su santa voluntad, pues casarnos. Aproveche, díganos el nombre de ella y déle un saludito. Se llama Lisset y está por allá atrás. Hola. Dedíquele siquiera 30 segundos, a ver, ¿qué le va a decir a la novia?
No, pues que ella ya sabe todo lo que le he dicho, ya se lo dije antes de venir y ya, ahorita le digo. Bueno, Ahorita. es que... Mentira, es que la amo mucho. Sí, la Eh, ama. sí, sí, así Excelente, es. Y los hijos también, todos los que el Señor quiera. excelente. Sí, Qué buena idea. Y sabe usted que cuando alguien se va a casar y se cierran de principio a la vida, no podrían llegar a la vida matrimonial. El claro, sacerdote podría vetarlos y decirles que están incumpliendo uno de los fines del matrimonio, que es la procreación, por ¿cierto? supuesto. Aprovecho pues en este tiempo, año de la familia, las propiedades del matrimonio son unidad, indisolubilidad y sacramentalidad. Y el fin del matrimonio es el amor y la ayuda mutua, la procreación, la educación de los hijos, que se resume en tres: en la fe, en la moral y para que sean útiles a la sociedad. Ahorita sí, continuemos avanzando. No sé si tiene algo más para decir sobre estos hechos de vida, sino para que pasemos a la vida de fe. Claro que sí, padre, ¿no? Pues que la vida uno puede tranquilamente pensar, ¿cierto? Que vivir la vida es, pues digamos, puede vivir la vida sin una razón, ¿cierto? Y con muchas distracciones y puede pasar distraído toda la vida. Pero ahorita dando como ese preámbulo a la vida de fe, es, hay que darle una dirección a la vida, ¿cierto? O sea, un motivo por el cual vivir. Entonces uno puede vivir la vida con muchas distracciones. Muy bien, pasemos entonces a la vida de fe. Hebreos 11 dice desde el versículo 1: la fe es garantía de lo que se espera, prueba de las realidades que no se ven. Experiencias o momentos que han marcado su vida de fe y por qué. Bueno, eh, podría resaltar pues en este momento unas cuantas. Y yo creo que en cuando uno se encuentra con Dios, que a fin de cuentas nosotros tenemos fe no porque tengamos un filósofo o un hombre sabio que nos haya dicho esto es lo que hay que creer, esto es lo que es Dios, y Él nos haya dicho, bueno, Dios es esto, esto y esto, no, no es esto, sino que nosotros creemos y tenemos fe y sabemos lo que sabemos porque Dios mismo ha venido a nuestro encuentro. Yo creo que eso es lo mismo que le pasa a cualquier persona que ha pasado por un proceso de conversión. Se da cuenta que toda su vida ha estado marcada por signos de Dios, ¿cierto? Que Dios ha estado en cada instante de su vida y cada instante que pasa en su presente también se da cuenta que son signos de Dios, ¿cierto? Entonces, a ver, como puntualizando particularmente, yo adolescente, cuando era adolescente tenía unos 10 o 11 años más o menos, ¿cierto? Ya estaba entrando a la adolescencia, niño casi adolescente. Em, en el colegio tenía pues cierto ataque, ¿cierto? Porque la lucha es contra el espíritu, ¿cierto? Es un combate espiritual como nos lo relata San Pablo. Se me dificultaba mucho conseguir amigos, ¿cierto? O sea, y por el contrario, las personas que de pronto estudiaban conmigo en ese momento me atacaban, ¿cierto? Digamos, no era tan grato para estar, digamos, como en su compañía. Eran cosas de niños, ¿cierto? Y uno de niño es un poco cruel a veces, pero tuve mucho tiempo de soledad, ¿cierto? Mucho tiempo de soledad. Y en esa soledad, digamos, pude formarme mucho, ¿cierto? Leer muchas cosas, y el enemigo trata de intrometerse también en eso. En ese proceso también, digamos, intenté como alejarme de Dios, ¿cierto? Me fui alejando como de Dios paulatinamente por el racionalismo, ¿cierto? Como decir, no, es que tener fe o creer en Dios o creer en la iglesia no tiene sentido, ¿cierto? Y es como para los que no se preguntan, ¿cierto? Los que no se cuestionan. Y bueno, eso digamos marcó mucho. ¿Por qué marca la vida de fe sabiendo que puede ser un momento contrario? Porque precisamente, digamos, de ese momento se valió el Señor, ¿cierto? Yo le tenía una pregunta al Señor y era por qué si yo no le hacía mal a nadie, por qué me pasaban cosas malas a mí, ¿cierto? Porque como le digo, era algo fuerte, digamos, en el colegio, y fue un tiempo de soledad, de mucha soledad, como para planear prácticamente toda mi vida. Y ya años después, cuando estaba terminando el colegio, yo tenía la pregunta, ¿cierto? Seguía vigente esa pregunta
bueno, si yo no le hago mal a nadie, ¿por qué me pasan cosas malas a mí? Y la respuesta que el Señor me dio en ese momento, en el retiro espiritual, era, bueno, está bien, no has hecho ningún mal, ¿cierto? No le haces mal a nadie. Y Él me dice, pero qué bien estás haciendo. Y esa pregunta es la que me confronta hasta el día de hoy, ¿cierto? Y es, digamos, como ver en lo cotidiano, sin cosas muy, pues digamos, extraordinarias, aunque sí he visto cosas extraordinarias en la fe, pero desde lo cotidiano ha sido como mi mayor encuentro con el Señor, ¿cierto? La prueba de esta sociedad que muchas veces, o el espíritu del mundo que muchas veces quiere acallar la voz de Dios y la obra que Dios ha hecho, que se opone al reino de Dios, y cómo el reino de Dios vence en el silencio. Creo que ese es el signo más hermoso Así que he es. visto. Como dos inquietudes que surgen. ¿Por qué se sentía atacado? ¿En realidad lo atacaban? ¿Y cuál sería la motivación para que lo atacaran? ¿Es lo que hoy se llama bullying o no? Claro, sí, es eso prácticamente, sí, Pero se es eso. burlaban de algo de usted de manera específica, porque era tímido, callado Al o contrario, retraído. todo lo contrario. Era porque era demasiado participativo Ah, ya. en la clase, entonces era digamos, si ahora lo entendemos, era una forma de pronto de envidia, ¿cierto? Era por Exactamente. envidia. Sí, me hace acordar del Quijote de la Mancha cuando le van avanzando y le dice Sancho Panza, ladran los perros. Y le dice el Quijote a Sancho Panza, no se preocupe, significa que estamos avanzando. Usted estaba avanzando, los perros ladraban por envidia. No era tanto el tema de bullying, sino más bien una envidia, o lo que cuenta un predicador católico cuando el sapo se pone sobre ¿cuál es la que brilla tan bonito? Luciérnaga, Sí. sobre la luciérnaga y le pone esa barriga fría encima. Ella le dice, pero usted, ¿por qué me arropa? Y dijo, es que brilla muy bonito. Y no quería que brillara. Ah, Tal vez eso era lo que querían hacer con usted, que ya se lee en el futuro y eso también le ayuda a madurar y a crecer en muchos aspectos, ¿no? por supuesto, así es, el saber que, o sea, bueno, la envidia es algo tan irracional, ¿cierto? Mm. Que ni el que la siente entiende qué es lo que siente, ¿cierto? Pero realmente le doy gracias a Dios, ¿cierto? Lo que hablamos ahorita del clavo, ¿cierto? Todo pasa por el bien de los que el Señor ama, ¿cierto? La cita pues tan famosa de Romanos 8:28. Entonces, a fin de cuentas, todo lo que nos pasa es porque Dios nos ama y porque Dios quiere lo mejor. Y sin Él, sin esa situación, posiblemente no hubiera podido tener ni una pizca de humildad, ¿cierto? Que es una virtud que hay que pedir tanto, con tanta insistencia, la humildad, la sencillez y sobre todo trabajar la frustración, ¿cierto? Claro, y lo otro que quería era por el interrogante que usted mantenía en su inicio de adolescencia, ¿por qué le pasaban cosas malas, cierto? Creo que hay un libro que se llama ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena?, ¿no? Ujú. No recuerdo el autor en este momento, pero algo he leído sobre este libro y no deberíamos dejarlo a un lado porque es un libro que enseña mucho en la configuración de la personalidad. Vámonos entonces como a una siguiente pregunta donde podríamos encontrar, eh, a ver, de pronto no me ha sido, ya fue claro en el tema de la fe, la crisis le sirvió para crecer Claro, filosóficamente, entendemos que crisis es posibilidad de crecimiento, la crisis que le generaban las personas que de alguna manera, entre comillas, se podían envidiar. Personas y testimonios que han marcado su vida de fe y por qué. El papá, la mamá, un sacerdote, una religiosa, un laico, un amigo, personas o testimonios que han marcado un grupo de oración, no sé, qué ha sentido. claro, Cuéntenos por esa supuesto. experiencia. Claro, claro, padre, sí. Yo creo que demasiadas personas a las cuales les agradezco de todo corazón, sobre todo mis papás, ¿cierto? En primera instancia han marcado mi vida de fe, su testimonio de amor en el matrimonio, mi mamá el testimonio de la oración, de la perseverancia, del, de la constancia en el amor, que sobre todo eso es muy,
muy difícil de lograr, ¿cierto? La perseverancia. Ama a cualquiera, pero perseverar en el amor es de, es de soldados, ¿cierto? Es de disciplina. La perseverancia en el amor de mi mamá, de la oración. Y ya, digamos, si esos son los primeros amores de uno, ¿cierto? Los papás. Ellos. ¿Quién más? Demasiadas personas. Bueno, otro momento de mi vida, ¿cierto? Que ha marcado, digamos, como mi existencia, es que yo tenía deseos de hacer la primera comunión desde muy niño, ¿cierto? Desde muy pequeño tenía deseos. A los 8 años me entraron unas ganas impresionantes de hacer la primera comunión y no me recibieron en ninguna parroquia, ¿cierto? Ni en la central, ni en Nuestra Señora de Chiquinquirá, ni aquí en la Basílica. Que porque yo estaba muy niño todavía, pues que no había manera. Entonces el Señor es muy bello y me prepararon para hacer la primera comunión las hermanas concepcionistas, ¿cierto? Entonces yo iba ahí donde uno las visita, ¿cierto? Ahí y allá me daba la Madre Elizabeth, que en paz descanse, me daba la formación, ¿cierto? La catequesis para la primera comunión. Sí, para información de las personas que nos ven, la parroquia San Judas Tadeo al lado tenemos una hermosa comunidad contemplativa, las hermanas concepcionistas, que entrar allí pues es un privilegio. Ellas tienen sus horarios para atender, pero que usted haya recibido catequesis, eso es un privilegio muy grande. Ya es un signo maravilloso y testimonial que usted puede tener a la hora de vivir su fe, ¿no? Claro, así es como, sí, un regalo, como le digo, un regalo de Dios, de la divina providencia, y fue tan así. Bueno, ahí puedo tocar otro tema, pues, y es que, eh, digamos, cuando yo era pequeño, más pequeño, también se vivieron, cuando mi mamá y mis papás estaban recién casados, se vivieron algunas situaciones preternaturales, ¿cierto? Particularmente por brujería, ¿cierto? Entonces, que sí, habían pues muchas vejaciones en la casa, se reventaban los focos, habían pues, digamos, uno se levantaba, yo me levantaba pues de niño a medianoche y así. Pero bueno, todas esas cosas son pura misericordia de Dios también. Y el hecho de recibir la primera comunión fue Pero entonces una esa liberación. parte, para que no nos vaya a quedar alguna Claro. confusión, sus papás no hacían brujería, más No, no, bien no. fueron víctimas de Exacto, así es. espiritistas o de Exactamente. personas que envidian Así es. y víctimas de la brujería. Así es, ¿Cómo se exactamente, vivió padre. ese momento? Porque es difícil, ¿no? Sí, es bastante difícil, padre. Y es una batalla espiritual, pero como dice el Padre Pío, cuando se manifiesta quiere decir que hay defensa, ¿cierto? Hay defensas que están combatiendo lo que están tratando de hacer, ¿cierto? Entonces, el hecho de que no me hayan recibido para la primera comunión, el hecho de desearlo, es un designio de Dios también para poder liberar eso, ¿cierto? Terminar de liberarlo y hacer pues todo eso. Es una liberación constante, es una lucha constante, una lucha espiritual constante. Pero entonces, retomando pues otra vez en la formación, fue tan así que en el momento en el que estaba recibiendo la catequesis, llevaba más o menos 3 meses de preparación y a la madre Elizabeth le dio un derrame cerebral. Entonces, ahí fue ella, estoy seguro que ella es una santa, estoy seguro que ella es una santa porque ella oró mucho, mucho por mí, de hecho hasta que entré a la universidad, una mujer demasiado buena, una religiosa muy muy buena, y ya me siguió preparando la hermana Lilian, la hermana Lilian, que todavía está pues aquí en la comunidad. Entonces fue un regalo muy grande de Dios a ellas, a las hermanas concepcionistas también. Son personas que han marcado mucho mi vida de fe, ¿cierto? Muy Mucho. bien. Eh, Sí. sí, bueno, digo más o... Es bueno porque es la parte ya Claro, testimonial. claro, Porque, por ejemplo, cuando entrevisté a tu hermano, habló de la enfermedad de su papá claro, y cómo toda la familia, pues, fueron probados en si tenían o no tenían fe. claro. Quisiera también que, pues, yo no tengo afán, ya usted me maneja el tiempo No, tranquilo, tranquilo, yo tampoco tengo pero afán. si hablamos en una definición de este programa es el testimonio. Entonces, Claro, arranque con su testimonio fuerte que ha tenido en este aspecto. claro, por supuesto, padre. Entonces, listo, ya hemos contado pues como eso, pero básicamente, si mi testimonio o digamos, mi pregunta hacia Dios, ¿cierto? Hacia la existencia de Dios, hacia lo que es Dios o quién es Dios,
empezó, como le digo, nací en un hogar católico, se me formó en la fe, pero siempre en un espíritu muy libre, o sea, el espíritu libre no en el libertinaje del mundo, sino en libre en el que mi mamá obviamente siempre me saca 8 días, eso sí es, como dicen por ahí, impajaritable, pues cierto, eso es indiscutible, pero, pero nunca se impuso, ¿cierto? O sea, nunca, sino en mucha libertad y precisamente en esos momentos de soledad pues en la adolescencia, en un momento en el que uno se pregunta por qué es lo que va a hacer, ¿cierto? ¿Quién es uno? Como le dije ahorita, el demonio trata de meterse y llega a muchos libros, ¿cierto? Entre ellos pues de historia, de historia, de una historia que es, digamos, políticamente correcta, entre comillas, y que no quiere para nada a la iglesia, ¿cierto? Es una historia que hace ver la iglesia como una villana, como lo peor, ¿cierto? Hace ver la Edad Media como lo peor que puede existir, ¿cierto? O sea, la peor época del mundo y precisamente Edad Media tiene un contexto o una connotación peyorativa, porque es, digamos, lo medio entre algo que fue bueno, luego fue malo y luego volvió a ser bueno. Eso en el iluminismo francés lo vemos muy pues, reflejado en la masonería, ¿cierto? En todo en la Revolución Francesa, la Ilustración y en el Renacimiento, ¿cierto? O sea, de ver, precisamente ese es el término renacimiento, ¿cierto? Como volver al hombre a ser el centro de la humanidad, como eran los paganos de la antigua Grecia, ¿cierto? Sí, Entonces, discúlpeme, pues ya que usted toca ese tema, sabe que tenemos personas que seguramente quieren ubicar mejor el contexto. Recordemos que en la historia de la filosofía, las etapas de la filosofía, pues hablamos de los presocráticos, la época antigua, ¿cierto? Luego viene toda esa parte de la Edad Media, que es donde ya comienza la iglesia con ese sentido de autoridad, el dualismo, el tema de los novísimos, muerte, juicio, infierno, gloria, y va pasando la Edad Media. Estamos hablando de finiquitando el siglo XVI para comenzar la época del Renacimiento. Entonces, cuando él habla de la Edad Media, habla de esa situación que incluso se vivió en el mundo de la Inquisición, y creo que allí comenzó usted a tener como un bombardeo fuerte en ese aspecto de la Edad Media, ¿no? así es, así es. Entonces, en la formación, digamos, académica es que estuvo el ataque, ¿cierto? Como le digo, esos momentos de soledad y de ver, ¿cierto? O sea, que la Inquisición precisamente, ¿cierto? Digamos, todos los temas que están tan en boga, ¿cierto? O sea, yo qué sé, los Borgia y temas así pues escandalosos que, que pueden, digamos, ser muy trillados, con muchas veces poco fundamento, pero yo me los creí en ese momento, ¿cierto? Con muy poco fundamento, pero yo me los creí. Interpretaciones que inclusive le pasa a nuestros teólogos tristemente, a los sacerdotes muchas veces pues eh, les pasa, ¿cierto? O a los seminaristas, ¿cierto? También esa vergüenza con la iglesia, porque se quedan con esa historia que viene el espíritu del mundo y que sí, que uno se la cree. O sea, entonces vienen interpretaciones, por ejemplo, exégesis de la Biblia en el que interpretan que Jesús se casó con María Magdalena, ¿cierto? Que tuvo hijos, que ese es el Santo Grial y todos esos cuentos pues recargados eh, que me terminé creyendo en esa época, ¿cierto? En mi adolescencia, porque me hacían sentir muy intelectual, entre comillas, ¿cierto? Muy diferente. Y ahí empezó a atacar la soberbia, ¿cierto? La soberbia eh, interior, una soberbia sobre todo interior. Entonces ahí empieza mi proceso de conversión, porque ese es el pecado más grande, ¿cierto? La soberbia de decir no necesito de Dios, ¿cierto? Ese es el pecado más grande y sin embargo el Señor nunca me abandonó. Entonces ahí es donde empieza mi conversión, No, y en que esa tensión, comienza en esa vida académica, claro, íbamos pues en la Edad Media, pero luego viene el Renacimiento, claro, después toda esa época de los filósofos de la sospecha, ateos, claro, ¿cierto? Como existencialismo, Feuerbach, claro, Federico Nietzsche, claro, Sartre, que indiscutiblemente cuando uno habla con jóvenes de 10º y 11 ujú, o que están iniciando la universidad, pues son gomosos con las frases de estos filósofos, que muchos de ellas son para distorsionar la fe o decir Dios no existe, ¿cierto?
Por supuesto, ese es precisamente, digamos, el instrumento que ha utilizado el demonio a través pues, de personajes para, digamos, tomar la cultura que hoy llamamos la cultura y transformarla si usted ve, no tiene ningún tipo de fundamento científico, y puede ser una frase, una frase apócrifa que ni siquiera dijo el autor, simplemente le colocan ahí el nombrecito y el hombre, y los niños, pues los jóvenes, los adolescentes lo repiten como loritos, ¿cierto? Pero no saben ni siquiera el contexto, si es cierto, si no es cierto. Claro, a usted que sale Claro, traduciendo palabritas, porque nos ve pues también personas claro, que no claro. tienen la misma lectura que usted tiene. La palabra apócrifo, Bueno, la palabra apócrifo digamos, una frase que dice una persona, pero que se le atribuye a otra, claro, ¿cierto? bíblicamente hablando, hablamos por ejemplo de los evangelios apócrifos, que no, aunque existen, no fueron aceptados por la iglesia por las incoherencias que tenía en el canon de la Biblia para aceptarlos como libros revelados. Ahí pues se centra como la palabra apócrifo, usted le da como otra aplicación Claro, que es, que es que, digamos, es de otro autor o de un autor que es anónimo, pero que se le coloca a un autor que es reconocido para que tenga como más peso. Por ajá, ejemplo, digamos, voy a decir un ejemplo, ¿cierto? Em, un ejemplo cualquiera. Por ejemplo, la mujer no nace, se hace, ¿cierto? Es una frase muy famosa de Simone de Beauvoir, ¿cierto? Pero yo se la voy a adjudicar para tener más peso, por ejemplo, a Nietzsche, porque es más viejo que Simone de Beauvoir. Entonces, yo digo, Nietzsche dijo esa frase, pero mentiras que no es de Nietzsche, sino que es le de la hacen otra. decir a Federico Nietzsche lo que él Exacto, nunca lo que él dijo. nunca dijo. Es lo que a veces también, como dice la Biblia, y uno le dice a la persona, ¿y dónde está eso en la Biblia? Exacto, Le hacen decir a la Biblia lo que la Biblia no exacto. dice, esas serían expresiones Apócrifas. apócrifas. Entonces, por Listo, ejemplo, decir, avancemos, por tranquilo. ejemplo, en la Biblia, ¿cierto? Decir otra expresión apócrifa, a Dios orando y con el mazo dando, como dice en la Biblia, ¿eso? En ninguna Listo. parte lo dice, es algo del argot popular o digamos algo, un término coloquial, pero se le asigna como a la Biblia para hacerlo ver muy religioso, ¿cierto? Pero no tiene nada de eso. O que a veces los Sí, hermanos separados en el tema del bautismo le dicen a uno, es que la Biblia prohíbe el bautismo de niños. Yo siempre les digo, la Biblia tiene 3,5 millones de letras, busque 73 libros, busque por favor donde en la Biblia se prohíbe el bautismo de niños. Y se ponen a buscar y nunca lo van a encontrar porque no existe. Esa sería también una expresión en términos suyos apócrifa, ¿no? exactamente, así es. Avancemos Así es. tranquilo. Eso, entonces, volviendo pues al momento, ese momento de tensión en el que leí todas esas cosas, y pues así crecí, ¿cierto? Así fui creciendo, digamos en la adolescencia me fui desarrollando, y bueno, entonces paulatinamente fui dejando de ir a la misa, ¿cierto? Iba los domingos, pero iba sin fervor, ya iba, me fui enfriando, dejar de rezar el Santo Rosario, ¿cierto? La vida de la fe, la oración que es la vida de la fe, ¿Y tus papás ¿cierto? qué le decían? No, mis papás, Lo dejaron. sí, tuvieron mucha paciencia y creo que hasta de pronto ni notaron, porque fue algo muy, muy interior, ¿cierto? Demasiado interior porque, Exteriormente venía por complacer exactamente, a tus padres. exactamente. Pero todo lo que había interior, ¿cierto? Era así, sin embargo, seguía teniendo ese temor de Dios, ¿cierto? Ese temor de Dios ahí en el corazón, pero mucha vergüenza, me daba pena persignarme o decir que era católico, que era creyente, me daba mucha vergüenza, ¿cierto? Que la gente viera, ay, por ejemplo, que le pasa mucho a muchos adolescentes en este momento, que se pueden sentir avergonzados de ser buenos y de ser personas honestas, Claro, de ser puros, por ejemplo. dicen por ejemplo el tema de la pureza y la castidad, que anteriormente una niña en el colegio quedaba en embarazo y era el escándalo y ella misma se horrorizaba de lo que había hecho en el sentido pues que sentía vergüenza, ¿cierto? Y hoy parece que una niña que se profesa virgen, pues le hacen el escándalo a esa niña y a ella le da pena decirlo, soy virgen o estoy trabajando el tema de la castidad en mi juventud, ¿no? Claro, por Mm. supuesto, o sea, lo que digamos en términos
técnico, si lo metemos pues como en la política, sería algo que llama subversión cultural, ¿cierto? O sea, invertir los valores, ¿cierto? Que lo malo parezca bueno y lo bueno parezca malo, ¿cierto? ¿Y cómo se hace? A través de la moda, del hombre masa, ¿cierto? Por eso, digamos, las escuelas ahora son una fábrica de hombres masa, uno igualito al otro, ¿cierto? Pero igual de malo, ¿cierto? Tristemente. Tristemente, Subversión y su versión cultural, cultural, sí, o su versión ideológica también. ideológica, importante. Queridos padres de familia, catequistas que nos escuchan, hoy, por ejemplo, decimos que el cristiano enseña verdades que parecen mentiras, porque a veces no estamos muy convencidos de nuestra iglesia, de nuestra fe, de nuestro Señor Jesucristo. Y el mundo nos enseña mentiras como si fueran verdades. Exactamente. Eso creo que de alguna manera lo vivió usted internamente y Así lo es. sufrió en Y carne propia. exactamente, y lo sufrí. Fue una víctima más, lo voy a decir en las palabras de ellos, de lo que dicen ahora que lo utilizan para la iglesia. Y él fue una víctima más del sistema, pero del verdadero sistema, que es hacerle creer las mentiras a uno de eso, ¿cierto? De que la iglesia es lo peor, de que la verdad es la mentira, ¿cierto? Entonces, precisamente esa era yo. Me daba miedo eso, me daba vergüenza ser bueno, ¿cierto? Sentía vergüenza de ser bueno, de decir que iba a misa, de sentirme católico, porque, digamos, tenía otros ideales de lo que era bueno y perfecto, ¿cierto? Claro, estás Ajá. hablando, Felipe, un tema que es muy psicológico Ujú. y ya usted comenzó por ahí. Hay jóvenes que se avergüenzan de ser buenos. ¿Qué consejo? Siempre dejo los consejos para la parte final, pero en este punto sí quiero que usted le dé un consejo a los jóvenes, un joven, hablándole a los jóvenes, porque San Juan Pablo II dice, la mejor manera de evangelizar al joven es a través del otro joven. Y además remataba diciendo que la iglesia se hace joven cuando el joven se siente iglesia. Esos jóvenes que de pronto se han experimentado a Dios en su vida, pero como el entorno es tan adverso a la fe, hay una mala influencia en ellos y les da pena persinarse en público y decir que van a misa, que se confiesan, que comulgan, que leen la palabra, que salen con la mamá y entran a la iglesia o dialogan en familia. ¿Qué consejo en ese punto, usted que también vivió y fue víctima de ese sistema que critica la iglesia, un consejo para los jóvenes? Claro que sí, padre. Bueno, a ver, yo creo que el mejor consejo que les puedo dar es cuando uno entiende y bueno, antes del consejo, quiero decir algo, ¿cierto? Antes de que se me pase. Y es que todo esto del mundo, precisamente los evangelios que hemos venido leyendo las últimas Ahorita semanas, en ¿cierto? Pascua. ¿Qué dice el Señor? El Señor dice, está preparando su ascensión y Él dice, yo me voy al Padre, pero les enviaré un paráclito. O en otro evangelio les dice, pues en otro versículo les dice, yo ya no hablaré más con ustedes directamente, pero deben alegrarse porque me voy al Padre. Y viene el príncipe de este mundo. El Señor La dice, viene promesa del exactamente Padre, la promesa del Padre, pero después dice, y viene el príncipe de este mundo. ¿Que quién es el príncipe de este mundo? El demonio. el demonio. Claro. Entonces viene el príncipe de este mundo, pero dice, tranquilizaos, no tiene poder sobre mí, no tiene ningún poder sobre mí, pero viene el príncipe de este mundo. Y precisamente el príncipe de este mundo es el del que he sido víctima y el que muchos jóvenes han sido víctima también. Claro, esta parte pues hay que aclararla bien para que de Claro. pronto no queden confusiones. En el capítulo 14 el Evangelio de San Juan dice que me voy y les envío el Espíritu Santo, el que los convencerá Ujú, en lo referente al pecado. Y aclara el mismo Jesús, ujú, pecado por los que no creen en mí. ujú. En lo referente a la justicia, porque aunque injustamente llevamos a Jesús a una muerte y muerte de cruz, Dios lo exalta sobre todo nombre, lo pone en su derecha y se va pues al cielo. Dios hace justicia con su propio Hijo. Y en lo referente a la condenación, y ahí es donde habla del príncipe de este mundo, pero aclara que ya está Exactamente. vencido por Cristo en la cruz. Así es, está vencido y ya está condenado, Y está ¿cierto? Y ya condenado. está condenado. De ahí la frase,
el demonio no tiene la última palabra. Que hay gente que se deja llenar del demonio. Ustedes, por ejemplo, que vivieron el tema de ataque de brujería en la casa, no llenarnos de tanto pavor, sino confesión, Eucaristía, oración personal, devoción a la Virgen, y con esto se ahuyenta porque ya está vencido, ya está condenado. Exactamente, lo único que puede hacer es patadas de ahogado, pataletear y hacer mucha bulla. Eso es lo que hace mucha bulla, pero... Claro, avance con el tema que llevamos. Exacto, y ya... Avance, que prometo no volverlo a interrumpir si no es necesario. Claro que sí, padre. Y ya respondiendo, porque así iba encaminado mi consejo, es identificar cuando algo sale a la luz, es más fácil vencerlo. Cuando trabajan las tinieblas, es imposible. Entonces, cuando usted identifica el mal y cuando identifica dónde está la verdad, es que se da cuenta. Todos estamos dentro de tres cosas: verdad, belleza y bien. Entonces, todos estamos en búsqueda de tres cosas: verdad, belleza y bien, ¿cierto? Verdad, belleza y bien. ¿Y quién nos enternece? Y ya voy a dar el consejo, pues qué pena que dé tanto ruido, sino que quiero explicarlo bien. Está bien. Es quién nos enternece, por ejemplo, naturalmente con un niño, o con la vida, o con la flor, ¿cierto? Es hermosa, pero no es natural que uno se enternezca con lo grotesco, ¿cierto? Como el arte moderno, ¿cierto? Figuras desfiguradas, ¿cierto? O sea, con formas raras, que parecen otras cosas, ¿cierto? Paredes de negro y cosas así. Entonces, primero es identificar y que salga a la luz. Ese es el consejo, primera parte del consejo, que todo salga a la luz, y en la luz se puede vencer el mal. Y segundo, que sean más profundos, ¿cierto? Que no se queden, ese es el consejo para los jóvenes, sobre todo los que están en el colegio, que no se queden solo con lo que les dice el profesor, ¿cierto? Con lo que les dice su amiguito, sino que vayan más allá, ¿cierto? Que investiguen. Que investiguen, lo que hizo San Agustín, ¿no? Así es. De cuestionarse, y el corazón mismo les va a indicar dónde está la verdad. Obviamente, pues hay un límite, y es que cuando ya una persona está de pronto muy ideologizada, es mucho más difícil encontrar la verdad, ¿cierto? Y identificarlo, pero es posible aún en el fondo, porque Dios nos hizo buenos, podemos encontrar esa verdad, ¿cierto? Ese destello, esa fuente que nos hacía falta para saciar nuestra sed. Entonces, es ser más profundos. Ese es mi consejo, ser más profundos. Y si todavía les gusta la oración, y sobre todo que esto pasa también en nuestras pastorales juveniles, muchas veces nos quedamos en cosas sociales, ¿cierto? Y de pronto digamos, en actividades que son muy de afuera, ¿cierto? O sea, digamos que solamente son de la caridad, ¿cierto? Dar, vaya, dar a los pobres, que eso es muy bonito, pero no se puede comprender ni dar fruto verdaderamente si en el corazón no está todo lo el ser. Exactamente, el ser y lo que se comprende. Y porque Deus caritas est, porque Dios es amor, ¿cierto? Porque la caridad está, ¿cierto? Entonces es como esa falla en la formación de nosotros como católicos que hace que nos ha permitido, o que hemos dejado, bueno, que el Señor ha permitido, pero nosotros también hemos dejado que ganen tanto terreno, el enemigo gane tanto terreno, porque no se llega a una profundidad, a mares más profundos, ¿cierto? Entonces, como vuelvo y repito, por ejemplo, un ejemplo muy claro es la pastoral juvenil, ¿cierto? Oye, sí lo tengo que interrumpir. Primero pues como para acuñar, ser más profundos. Hay un autor, un filósofo que dice: conócete a ti mismo, Sócrates, una frase que trascendió la humanidad. Y para el conocimiento de la Iglesia, para el conocimiento de Cristo, hay dos caminos únicamente. Uno que es el histórico, que es como cuando la gente para tener agua trae agua por una manguera, por una tubería, por un zanjón. O también se puede sacar agua cavando un hueco y a través de un aljibe, ¿cierto? La parte profunda, a determinados metros, según el terreno, aparece agua. Entonces, a veces nos quedamos con esa parte histórica, lo que leo, lo que me dicen, y con unos conceptos de oídas y de libros, pero no sabemos que, no nos damos cuenta que también podemos sacar esa agua viva por medio de un aljibe, y es la experiencia, esa experiencia profunda que debo tener de Dios, que a la vez es profundizar quién soy,
Las Claro. preguntas fundamentales que orientan la respuesta a esas preguntas orientan el proyecto de una persona, de dónde vengo, qué hago, quién soy, qué me cabe esperar, cuál es mi ser, mi hacer, ¿cierto? ¿Qué me espera en la parte final de mi existencia? Claro, Mm. padre, y es eso, y es la experiencia, y ahí va la segunda parte del consejo, ¿cierto? O sea, de cuando uno, nadie ama lo que no conoce, ¿cierto? Y hay una frase de Pascal que me gusta mucho, que creo que resume el consejo y es, hay que conocer a los hombres y las cosas humanas para amarlos. Repito, hay que conocer a los hombres y las cosas humanas para amarlos, pero hay que amar a Dios y las cosas divinas para conocerlo. Repita esa frase tan Claro, bonita. hay que conocer las cosas humanas para, hay que conocer al hombre y las cosas humanas para amarlo, pero hay que amar a Dios y las cosas divinas para conocerlo. Entonces, Dios exige primero ese amor y por eso el don tan hermoso de la piedad, por ejemplo, de las abuelitas que aman a Dios y que le conocen con seguridad, que a veces de pronto a algunas les cuesta pues explicarlo, digamos, o transmitirlo de pronto como lo haría un teólogo, como lo haría este padre, ¿cierto? Pero que está esa experiencia viva. Entonces, no solamente el conocimiento, sino la experiencia de Dios, la experiencia del amor de Dios. Claro, esa fuerza del Espíritu Santo menciona piedad, que es un don, Claro, que lo encontramos en Isaías capítulo 12, 1 y 2. Faltaría precisamente piedad, pero que lo encontramos luego en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 14, que en el Espíritu Santo podemos decir Abba Padre, ¿cierto? así es, Padre. Así es. Bueno, entonces sigo con el testimonio, ¿cierto? Que ahí fue donde empezamos, ¿cierto? Entonces, me tragué todas esas mentiras y así, y ya fui ganando amigos también, ¿cierto? Gracias a Dios, un regalo de Dios también, todo es regalo de Dios, pero en ese momento no lo veía así y me fui distrayendo, ¿cierto? Del centro, que era Dios. Entonces me fui distrayendo en las amistades, ya tenía pues como más amiguitos, ¿cierto? Ya podía salir más, podía, sí, disfrutar más como de la vida de la adolescencia, consuelos de mi Dios, y llegó un momento muy importante y fue los retiros de colegio. Uno cuando, digamos, va a un retiro de colegio, uno normalmente dice, no, Grado 11. grado 11. Uno va a un retiro de colegio y uno piensa, no, voy a ir a recochar. Los que están en 11 quizás tengan como ese plan, ¿cierto? Voy a ir a dormir con mis compañeros y viene la curiosidad, ¿cierto? Voy a ir a hacer de todo, pero menos a orar. Eso es lo último que uno piensa hacer, ¿cierto? Eh, y bueno, entonces llegué a ese retiro, lo dictó un movimiento laical que se llama Discípulos y Misioneros del Inmaculado Corazón de María, DICMA. Estuve allí, estuve en Granada y desde la primera noche el Señor me tocó, ¿cierto? Una experiencia que uno no puede explicar sino experimentar, ¿cierto? Es la experiencia del amor de Dios, del Espíritu Santo, ¿cierto? Como que llega al interior de uno y le dice, le hace como degustar la gloria, por así decirlo, del cielo un instante y le hace experimentar lo que es la verdad, ¿cierto? Ese encuentro con Jesús, que es la verdad. Entonces ahí es donde me fue respondiendo muchas cosas, me fue sanando muchas cosas, muchas heridas, ¿cierto? De, de sentirme rechazado, de sentirme ultrajado esos vacíos que el Señor va llenando, ¿cierto? Que Él dice, pero yo te he amado, has estado solo ahí, pero yo estaba ahí contigo, no estaba solo. Y me traía el recuerdo que yo, en los momentos de soledad, estuve en un colegio católico, cuando sufrí eso, después me cambié, y había un sagrario. Entonces mi mamá me decía, vea, vaya, entréguele, vaya antes de ir al empezar clases, entre un ratico al sagrario, y dígale, entregue al Señor el día, que no lo molesten los amiguitos. Y yo identifiqué en los retiros que cuando yo hacía eso, mi día cambiaba y realmente era más llevadero todo, ¿cierto? Era más llevadero todo. Toda esa cruz, y así fue, ¿cierto? Entonces me di cuenta en el retiro precisamente de la verdad. Después de que pasó el retiro, los que han vivido de pronto la experiencia del retiro espiritual, uno llega encendido,
¿cierto? Uno ya feliz, como que ya no le importa nada, ya quiero morirme ya porque estoy muy feliz, es el momento más feliz de mi vida. Me pude confesar en el retiro, vivir una confesión bien vivida por fin. Pero después la emoción baja. Y cuando baja la emoción es donde viene la perseverancia, ¿cierto? Bueno, resulta que me invitaron, yo me gradué con 40 personas más o menos, bueno, mentiras, menos, 30 personas más o menos, y después del retiro nos invitaron a algo, y es que a la consagración a la Virgen, una cosa pues que yo no conocía, hasta el momento había escuchado, y, y ya entonces yo dije, pues vamos, ¿quién se anima de mis compañeros? Y se animaron 12 personas de mis compañeros, entonces, bueno, ya con gente pues es diferente, vamos pues, vamos allá, vamos a la consagración de la Virgen. Yo me sentía también, precisamente después de haber leído todo esto, no solo avergonzado de mí mismo, sino también de mi familia, por ejemplo de mi mamá. También me daba pena que me acompañara a la escuelita cuando era adolescente, niño pues y adolescente. Me sentía avergonzado de ella, pero, y ya van a entender por qué se los digo, pero bueno, entonces ya empecé a ir a la consagración, ¿cierto? Los primeros regalos que me fue dando la Virgencita fueron los siguientes, ¿cierto? Primero, que yo pensaba que me las sabía todas, ¿cierto? Por esa soberbia que el demonio no le mete, ¿cierto? Cuando tienes esa clase de lecturas, y es que yo decía, no, yo sé de Biblia, un misionero que me va a dar la consagración, que va a saber, no. Ah, sí, yo sé, lo que usted me está diciendo yo sé, y sin saber nada. Entonces el primer regalo que me dio la consagración a Jesús por manos de María fue la humildad de reconocer, no, Señor, eso me sobrepasa, no lo entiendo, yo no me las sé todas. Dios derriba del trono a los poderosos Enaltece a y los enaltece a humildes. los humildes, lo dice el Evangelio de San Lucas. Exactamente, porque esa soberbia Mm. fue una coraza, una forma de protegerme de pronto del rechazo. Entonces yo le dije, Señor, no, yo no sé nada, enséñame tú. Y el Señor me empezó a enseñar. Entonces empecé a degustar ya la palabra de Dios. Primer regalo. El segundo es, empecé a tomarle amor a la oración. Entonces ya me gustaba, antes de salir, hacer una pequeña oración. Ya me gustaba, ya disfrutaba del rosario, ¿cierto? Eso fue un proceso, lo digo rápido, pero fue un proceso de mesecitos, pues, relativamente rápido, pues. Empezamos 12 la consagración, ¿cierto? Nos terminamos consagrando 4 del, del salón. Bueno, entonces ese fue el segundo regalo, el amor a la oración. El tercer regalo fue el que... Ah, bueno, se me ha pasado un detalle, lo voy a empatar aquí porque ese es el tercer Tranquilo. regalo. Mm. Yo en el tiempo de soledad le había dicho que había planeado toda mi vida, entonces yo había planeado, no, yo voy a estudiar arquitectura, me gradúo del colegio, inmediatamente empiezo a estudiar, ese fue mi plan. Empiezo a estudiar arquitectura, 5 añitos, eh, y me voy de una vez para Londres o para Dubái a estudiar la maestría, y ya vuelvo aquí como el más teso pues de todos, precisamente por esa herida de sentirme de pronto mm, como aceptado, en esa situación, como, ay, al que lo molestábamos, mire dónde está, ¿cierto? Que no tiene ningún sentido, pero yo lo planeé todo. Resulta que yo estaba en una orquesta sinfónica, y justo en ese año, en 11, tuvimos una pequeña gira pues a México. Entonces, justo, digamos, coincidieron las fechas con las ICFES, con las ICFES. Y no pude presentar las ICFES, ¿cierto? No pude presentar las ICFES. Entonces, qué pena que me retrasé un poco en la historia, pero se Tranquilo, entiende el hilo, ¿cierto? Tenemos se el hilo entiende todavía, ¿cierto? perfectamente. Entonces, esa gira fue antes de los retiros espirituales. Entonces yo, como no tenía las ICFES, no podía empezar la universidad inmediatamente, sino que me tocaba parar un semestre. Me tocaba parar un semestre. Listo. Estuve por fuera un semestre. Ya después fueron los retiros. Y cuando volví de retiros, eso fue octubre, otra vez a la orquesta la volvieron a invitar a México. Y esa vez fuimos
a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Entonces, allí también me di cuenta de la belleza, de la majestuosidad de los templos de México, que son hermosísimos, ¿cierto? Todas las pinturas que tienen, y de la Basílica, ¿cierto? Y de la tilma de San Juan Diego, en la que la Santísima Virgen María pintó su rostro, ¿cierto? Su rostro, su manto, todo. Entonces fueron regalos de Dios, ¿cierto? Todo va teniendo conexión y ahí es donde uno se da cuenta que la vida no es por el azar, sino por Dios. Entonces el tercer regalo que recibí en la consagración, ya vuelvo a donde estaba, fue que como les había dicho, yo no había podido estudiar 6 meses, entonces mis planes se habían truncado de alguna manera. Lo que yo había planeado para mi vida, estudiar ahí mismo y graduarme, se habían truncado porque tenía que estar 6 meses en la casa haciendo nada. Yo decía, no, voy a estar haciendo nada esos 6 meses, ¿cierto? Y ya entonces el Señor, en esos 6 meses me voy dando cuenta del tesoro que hay en mi casa, de mi mamá, ¿cierto? Yo siempre le reclamé a ella que porque no estudió, porque no salió de la casa y porque no es una carrera, porque no la terminó. Esos eran mis reproches en la adolescencia y yo me fui dando cuenta del por qué en ese momento. Mi mamá se quedó en la casa, me cuidó, ese amor con el que me atendía, con el que atendía a mi papá, fueron dando un testimonio en mi vida y yo fui identificando eso. También el hecho de tener que yo trabajar, pues yo también trabajaba pues esporádicamente también esos 6 meses en el comercio con mi papá. Entonces iba viendo todos esos regalos y que el mundo no era pan de queso como yo pensaba en el colegio. Uno sale y se estrella con la realidad. Entonces el estrellarme con la Piensa uno realidad, que todo es color de rosa, ¿no? Mm. exactamente, así es. Entonces esa inmadurez, uno va empezando a madurar y darse cuenta de que todo cuesta y encontrarse con la realidad. Y yo creo que eso es otro de los problemas que hay en este momento en la juventud. Todo el mundo se mantiene pegado del celular y se mantiene desconectado de la realidad, ¿cierto? O sea, está todo el tiempo ahí chateando y está desconectado completamente de la realidad. Y digamos, uno de los tesoros grandes de la fe católica es que lo acerca a la realidad y ese es el misterio de la encarnación. En la encarnación nos se acerca Cristo al hombre. Él toma la naturaleza humana y se encarna precisamente porque transforma nuestra realidad. Entonces, vivir en la realidad de hoy, o sea, estar presente con los 5 sentidos en la realidad, es muy importante, ¿cierto? Muy importante para ese camino de fe y la vida en general, ¿cierto? Entonces, ese fue el tercer regalo, amar a mi mamá y poder hablar con mi mamá, confiarle, hablar temas más profundos, más privados que uno en la vida se imaginaría pues que hablaría con una mamá, ¿cierto? Ese fue el tercer regalo de la consagración. El primer regalo, el tema de que La no se las humildad, sabía todas, exacto, ¿cierto? El segundo, el tema de la humildad, exacto, de la el oración, de la oración y el tercero da el valor de la mamá. La familia. exactamente. El de mi mamá y por lo tanto la familia. Ese fue el tercer regalo. Y el cuarto regalo fue uno de los más grandes también, el amor a la iglesia. Entonces me fui dando cuenta que eso que leí en el pasado no tenía ni una pizca de verdadero, ¿cierto? Que no tenía nada que ver con la realidad de la iglesia, con lo que es la iglesia, con ese nido de amor, con el cuerpo místico de Cristo. Empecé a amar a los sacerdotes, a las religiosas, a entender como la donación, ¿cierto? El amor que se dona, de cómo renuncian a la vida propia por dársela a los demás, ¿cierto? Entonces empecé a comprender eso en mi vida espiritual, el amor por los sacramentos, por la confesión. Y esos fueron los regalos que me dio esta consagración, ¿cierto? Este camino perfecto, corto y seguro, que es la Santísima Virgen María, ¿cierto? Y rápido, porque es muy rápido también. Entonces, ella es la que me tiene acá en este momento, la que me ha rescatado y a la que le debo todo, ¿cierto? La Santísima Virgen María. Entonces, ya eso es ya un tema pues que ha venido ya durante todos estos años de conversión. De hecho, el 15 de agosto de este año, estamos en 2023, cumplo 7 años de consagrado. 7 años de consagrado por este método. Y en estos 7 años me he podido formar en, en la fe, ¿cierto?
estudiar la verdadera historia, no la historia que nos dan en el colegio, que es, digamos, como una historia políticamente correcta, una historia que está marcada por muchas cosas que de pronto pueden ser muy largas de explicar, ¿cierto? En este momento, pero que si uno se pone a ver, ¿cierto? La mayoría de cartillas que tenemos de historia son inglesas o francesas, ¿cierto? Y ellos tienen una realidad histórica profunda, ¿cierto? De cómo Inglaterra, siendo protestante, y Francia con el iluminismo, atacan a una España que es católica, ¿cierto? Una España que es católica y la atacan a través de la cultura. Precisamente la Revolución Francesa es un ataque a la cultura y es lo que pretenden replicar los masones de hoy en día, ¿cierto? Lo que pretenden replicar en el mundo y es eso. Entonces, sí, digamos como una historia distorsionada, ¿cierto? De cómo la Inquisición, y se inventan inclusive objetos de la Inquisición, y la Inquisición no es lo que cuentan la historia, digamos, de estos libros, sino una cosa completamente diferente, pues que de pronto no es el momento para profundizar en ello, pero me fui dando cuenta de todo eso, ¿cierto? De cómo realmente la Edad Media fue una época dorada para la humanidad, si lo vamos a ver pues solamente como el tema humano, ¿cierto? Se crean las universidades, los hospitales, los colegios. La universidad es un invento católico, Claro, precisamente. y hay una crítica muy injusta a la Edad Media, que fue la época del oscurantismo, ¿no? Así es, exactamente. Cuando fue al contrario, podríamos hablar de una época de las grandes creaciones, fundaciones, como el tema de la universidad que se le debe a la Iglesia Católica, ¿no? Claro, de hecho los invito a ustedes a que busquen el escudo de la Universidad de Bolonia, ¿cierto? En el escudo de la Universidad de Bolonia está el misterio de la Anunciación en el escudo, que fue la primera universidad pues que digamos como constituida. Empiezan con las escuelas catedralicias, la universidad empieza en la escuela catedralicia, pero y de hecho la etimología de universidad es versus unum, es decir, hacia el uno, pues eso es lo que dicen muchos historiadores, hacia el uno, que es Dios. Y el término tan trillado que todos conocen, por ejemplo, alguien que haya estudiado en la UDA o en la Nacional C de Bogotá, que es de donde yo soy egresado, C de Medellín, pues, pero de la Nacional, alma mater, ¿cierto? Es una UDEA, Universidad de Universidad de Antioquia. Antioquia, así es. Es el término de alma mater. Alma mater studiorum es alma madre estudiosa. Eso se lo dieron los católicos porque precisamente la Santísima Virgen María es la primer teóloga, ¿cierto? Entonces, alma mater viene de esa alma madre, de la madre que entiende, que comprende los misterios. Oye, esto está muy interesante, la verdad no lo había reflexionado desde el punto de vista etimológico. Cuando uno viene en bus, siempre escucha alma mater de la Universidad de Antioquia, alma mater. Vuelve y explique esa parte tan interesante. Claro, los católicos le dieron, como la Santísima Virgen María es la primer teóloga, se le fue dando ese término también, y fue la que estudió a Cristo, ¿cierto? Comprender los misterios de la fe, le da ese término también, como a la universidad, ¿cierto? Que después, obviamente, los franceses lo adaptaron, digamos, digamos, en un término, digamos, mm, iluminista, ¿cierto? O sea, como a la universidad como una mujer, ¿cierto? Entonces, Pero entonces, ¿cuál es el concepto? es Alma mater, ¿cómo se alma traduce? mater, estudió alma de la madre, ¿cierto? O alma madre, ¿cierto? O alma, digamos, madre del estudio, por así decirlo. Madre del alma, madre del estudio, Exactamente, madre del que quiere salir adelante. exacto. Muy bonita esa, muchas gracias por esa explicación. Exacto, entonces me fui dando cuenta de todo eso y estando ya en la universidad, porque ya entré al segundo semestre, entré el 1 de agosto y al 15 de agosto me consagré. Entonces, a los 15 días que entré a la universidad fue un regalo de Dios estar en la universidad. Y el lema de mi universidad es Inter aulas academiae quar verum. Busca la verdad en las aulas de la academia. Y yo le respondí, sí la encontré, encontré la verdad, que es Dios, ¿cierto? Busca la verdad En las aulas de la academia. en las aulas de la academia. El eslogan de la Universidad Católica de Oriente se lo sabe. No, no me lo sé, padre. A la verdad por la fe y la ciencia. Qué bonito. Así es. Y es la verdad, muchos la atribuyen en la universidad a los musulmanes, pero están lejos, ¿cierto? Entonces, como le digo, entonces todos esos regalos me fui dando cuenta de la iglesia, de que todo
todo el mundo, o sea, que mire cómo es el demonio que mezcla lo bueno con lo malo, o sea, lo invierte los valores, que todo el mundo dice, todo lo malo se le debe a la iglesia, pero al contrario, todo lo bueno se le debe a la iglesia. Entonces el hecho de que haya hospital, el hecho de que haya sistema de salud inclusive, si usted se pone a ver, aquí por ejemplo, quienes estaban en la universidad eran las órdenes mendicantes religiosas, ¿cierto? O Sí, sea, las órdenes, los dominicos dominicos y los y franciscanos. franciscanos. Así es, y ellos eran quienes tenían, digamos, la cátedra en las universidades, ¿cierto? Y de hecho hay un libro del padre Javier Olivera Rabasi que se llama Que no te la cuente. Él explica que tenía que tener un profesor en la universidad media, en la Edad Media, perdón, en la Universidad de la Edad Media, para poder ser profesor, que tenía que saber, y tenía que saber muchos tratados, por ejemplo, de los griegos, ¿cierto? De los que eran paganos, pues, pero que estaban muy cercanos a la verdad. Por eso, precisamente, Santo Tomás pudo reconciliar a Aristóteles con Cristo, porque estaban muy cercanos a la verdad. Tenían ese deseo insaciable, pues, de la verdad. Así como San Agustín, que retoma mucho la teoría de Platón, ¿cierto? Claro, Entonces, Santo Tomás, que interpreta a Aristóteles, y Agustín, que representa a Platón, pues en temas muy, muy de teoría, de pensamiento, ¿no? claro, así es, padre. Entonces, precisamente es eso, ¿cierto? O sea, conocer todo esto, digamos, el Señor utilizó en mí el mismo antídoto o sea, el antídoto fue el mismo problema, ¿cierto? Que me alejó de Él, fue lo que me volvió a acercar a Él, ¿cierto? El conocer por la razón, por la razón, el por qué, ¿cierto? El por qué creer, ¿cierto? Y me acercó a muchos autores, se les puedo recomendar Chesterton, Lewis, ¿cierto? Tolkien. El Señor de los Anillos, de hecho, no sé si usted sabía, padre, es una alegoría a la vida espiritual, ¿cierto? La verdad, eso solo me vi como la saga primera, Ujú. y sé pues que representa el tema de la mitología griega, ¿no? El Señor de los Anillos. Es lo que yo tengo Claro, entendido, en el sentido que en el tema pues espiritual allí también existe lo que es el mago, que es lo que es hoy el sacerdote, con sus características pues diferentes ya en cristiano hablando, ¿cierto? claro, no, Como, y Tolkien profundamente católico, era profundamente católico, Tolkien era un hombre, de hecho hay otro autor que se llama Diego Blanco Alvaroa que dice Un camino inesperado y explica el Señor de los Anillos, pero ¿qué es el Señor de los Anillos? Básicamente, en resumen, la comunidad del anillo, pues el anillo lo tienen todas las razas, ¿cierto? Los elfos, los enanos, los humanos, y el anillo lo forjó el Señor Oscuro, ¿cierto? Que es, digamos, podría ser el demonio, ¿cierto? El demonio. Y ese anillo les daba poder. Todas las razas destruyeron el anillo menos el ser humano, menos el ser humano. Entonces, el anillo, como le digo al portador, le da un poder como inimaginable, lo hace invisible, ¿cierto? Lo hace sentir poderoso. Pero ese anillo hay que destruirlo, ¿cierto? Entonces, el señor Frodo, pues, ¿cierto? Que es un hobbit muy insignificante, es el que lo escogen por portador del anillo. Entonces, el anillo, digamos, hay varias fechas, ¿cierto? Que no voy a entrar como a detallar. ¿cuántas sagas, cuántas películas se hicieron? Son tres, si no estoy mal. Tres. Tres, pero ya sacaron después más del Ya. Hobbit y así. Pero entonces el anillo, ¿qué es lo que pasa con Frodo? El anillo es, cuando Frodo se lo coloca, él peca, ¿cierto? Está cometiendo pecado. Es como el significado, pues, que tiene cuando se coloca el anillo. Pero cuando se lo quita, está llevando la cruz. Porque el anillo lo tienta siempre a ponérselo. Entonces él le está llevando la cruz. El anillo, la comunidad del anillo sale un 25 de diciembre, o sea, el día del nacimiento de Cristo. Sale con el anillo, camino a destruirlo, ¿cierto? La comunidad del anillo. El anillo es destruido, si uno se puede analizar El Señor de los Anillos en el libro, un 25 de marzo, que es el jueves santo, ¿cierto? El viernes santo, perdón, que es, o sea, cae, digamos, el día de la crucifixión, mejor dicho. Claro, de acuerdo Entonces eso. pues cuando se celebra la Semana Santa, ¿no? Exacto. Y Mm. ya entonces, bueno,
esto como para recomendarles a ustedes, ¿cierto? Que El Señor de los Anillos es algo que es bien entendido, ¿cierto? Se puede leer, es interesante, hay muchos autores que son católicos que son de mucho provecho. Entonces sí, eso digamos fue lo que fue marcando como mi vida de fe. Así es, padre. Qué más No, hombre, necesita? es que podríamos pasar horas y horas Claro, escuchándolo y de verdad que es muy agradable. Eso tiene que tener como una segunda parte. Yo creo que ya usted en el momento, entonces es practicante de la fe católica, mm, sacramentos de la Eucaristía, la confesión, lee la Biblia, hace oración personal ante el Santísimo, una devoción muy grande a la Santísima Virgen María, capacidad de sacrificio, supongo que en Cuaresma pues el ayuno, la penitencia pues la refuerza un poco mejor, ¿sí o no? claro, Y lo esto, intento, aunque me cuesta, pero lo intento. Personalmente pues me cuesta bastante, pero lo intento, por lo menos sí abstenerme de algún dulce, ¿cierto? De la carne, pues de la carne pues de cerdo, atún, atuncito pues sí, y todo lo demás, pero sí, sí creo que es algo que quisiera poder lograr. Bueno, eso también porque digamos por una condición que yo sufrí hipoglucemia, entonces pues se me baja el azúcar, no. entonces debo cuidarme, pero el ayuno es muy importante, es demasiado importante, es vital para la vida de la fe. Claro, recordemos que en especiales de Tu Misión Pura Vida pues entrevistan personas creyentes y no creyentes, en este caso una persona que en algún momento puso a tambalear la fe, luego se acerca a la persona de Dios y siempre, no lo digo yo, lo dicen grandes autores, pensadores, filósofos, teólogos, entre más ciencia tenga una persona, más acepta y reconoce la existencia de Dios, ¿no? Así es, así es. Si no podemos ver al padre Manuel Carreira, ¿cierto? El padre Manuel Carreira que era un doctor en astrofísica y era profesor en la NASA, en la Universidad de Harvard, en él era legionario de Cristo, ¿cierto? En la Regina Apostolorum, si no estoy mal, ¿cierto? Es la universidad de los legionarios en Roma, ¿cierto? Y de muchas universidades. Él era doctor, una eminencia en el campo. Y era sacerdote. Él falleció hace poquito, no recuerdo exactamente qué año, pero él explica muy bien, ¿cierto? Como eso. De hecho, Einstein también, a pesar de que él fue católico, después terminó siendo un poco renegado de la fe, pero eso, lo mismo. Sí, perdón, sobre el padre Carreira, pueden buscar ustedes en YouTube las conferencias que él daba, las entrevistas que él concedía, los diálogos que él realizaba con personas no creyentes, ateas, y la manera que él iba rebatiendo todo, incluso muchas cosas sustentándolas de manera científica, ¿no? Es un padre que vale la pena escucharlo. Está mencionando también a Albert Einstein, bien pueda. Claro, Albert Einstein también. Él nunca negó la existencia de Dios, ¿cierto? Aunque no fue tan creyente, ¿cierto? Tan fervoroso, pero nunca negó la existencia de Dios. El mismo Stephen Hawking, al final de su vida Albert también. Einstein tenía una frase muy linda que decía, el hombre es más grande cuando se arrodilla ante la presencia de la divinidad, ¿no? Uno cree que arrodillarse es un acto de humillación y que en realidad es de humillación teológicamente hablando, espiritualmente hablando, pero es uno más grande cuando reconoce la grandeza de la divinidad, él lo enaltece a uno. Es una frase muy linda de Albert Einstein, ¿no? Así es. ¿Qué otro autor está mencionando? Eso. Por ejemplo, otro es Juan Manuel de Prada. Ese Juan Manuel de Prada era un filósofo también y tras leer a Chesterton, que es un autor que quiero mucho. De hecho, ahí tengo un libro de él que se llama El hombre eterno, que me estoy leyendo. El hombre eterno, jóvenes, Sí, eso, el hombre eterno. El hombre eterno. Eh, al tras leer a Chesterton, él vuelve a la fe y ahora está vivo todavía, él es muy joven en este momento. Y él es un filósofo muy fuerte, amante de las letras también, amante de Tolkien, de todos esos autores.
que es muy especial. Otros autores, por ejemplo, o videos que pueden ver el padre Javier Olivera Rabasi, Agustín Laje, ¿cierto? También él es católico, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede? Voy a aprovechar para decir esto también, y es que cuando una persona tiene honestidad intelectual, así no sea muy creyente, que es lo que acabo de decir usted, padre, así no sea muy creyente, si tiene honestidad intelectual, termina creyendo. Es lo mismo que le pasó a Santa Edith Stein, ¿cierto? Lo mismo que le ha pasado a ¿Ha muchos. leído usted sobre esa religiosa? Poco, solamente digamos, de oídas. Sinceramente, con toda honestidad, he leído poco de Es ella. de las mujeres filósofas más preponderantes y brillantes que tenemos. Pueden ampliar esta información viéndose la película de esta maravillosa religiosa Stein. Es una locura por Cristo y todo lo que le tocó soportar en la comunidad religiosa cuando no le dejaban seguir escribiendo libros. Sin embargo, ella sabía muy bien lo que estaba haciendo, reconocieron su intelectualidad, pero a la vez su espiritualidad y la manera de ver el mundo en el tema, sobre todo de la fenomenología, ¿no? Así es. ¿Qué más recomienda? A ver, usted está como recomendando y recomendando. Claro, no, Mm. hay muchísimo. Si ustedes quieren, si de pronto les gusta una lectura un poquito más, digamos, más suave, menos académica, pueden leer André Frossart. Frossart se escribe con doble S. Y él tiene un libro que se llama Dios existe, yo me lo encontré. Dios existe, yo me lo encontré y creo que es muy actual para estos tiempos. A ver, ¿qué otros autores? Mm, ¿No ha recomendado sobre el libro más vendido del mundo? ¿Sabe cuál es? ¿Cuál es? La Biblia. La Biblia. Claro. Hasta hacia allá voy, claro. Hacer lección divina frecuentemente, ¿Y si se qué es la puede. lección divina? La lectura durante la palabra, es decir, ver el texto, hay unos pasitos, busquen la lectio divina, lectio se pronuncia, lectio divina. Claro, lección divina Y por Guigo, de un monje del siglo segundo, que estableció 4 pasos para leer la Biblia. Leer, luego meditar, orar y contemplar. Y exactamente. luego la iglesia le pone el tema del servicio. Tampoco nos queremos pues extender mucho ahí, pero es muy lindo saber lo que muy bien lo dice Felipe, orar con la palabra del Señor. Así es, y conocer la historia de la salvación es muy sanador y la palabra de Dios, porque es siempre antigua y siempre nueva. Ujú. Justo ese día en el Evangelio a usted le llega una frase, un versículo, una palabra que usted necesitaba escuchar, que no Que sabía que lo necesita. necesitaba, pero que lo necesitaba. Claro, entonces el hombre, el ser humano es capaz de Dios. Ujú. Así prácticamente arranca el catecismo de la Catecismo. Iglesia Católica en su primera parte. ¿Qué opina usted de la frase, el hombre sin Dios es nada, Dios sin el hombre sigue siendo Dios? Completamente cierto, es un resumen, no sé, de metafísica será o qué, o de... es un resumen de lo que es, ¿cierto? O sea, de que precisamente Dios nos creó no porque le hiciéramos falta, ¿cierto? Si podemos, porque Dios es pleno en sí mismo. Ujú. Dios es pleno, sino porque Él quiso. Y de lo que dijo Federico Nietzsche, Dios ha muerto. Pasan los años y ven esa frase porque él había colocado Dios ha muerto atentamente Nietzsche y luego pasan los años que había muerto Nietzsche y le colocaron debajo Nietzsche ha muerto atentamente Dios. Así es, exactamente. Sí. Es un gran acto de soberbia decir eso, ¿cierto? Y una tristeza muy grande, sobre todo porque hay muchos que se lo creen y caen en esos embaucos del demonio, ¿cierto? Sí, es eso, o sea, la honestidad intelectual, y ahí va a proponer a Agustín Laje. Agustín Laje no era tan creyente tampoco y se ha reencontrado con la fe. Nicolás Márquez también, Lupe Batallán, para los jóvenes que ella lucha contra el aborto, ¿cierto? Contra el aborto, la eutanasia. Otros autores que pueden es Pablo Muñoz y Turrieta, que son muy jóvenes también. Usted no está de acuerdo con el aborto. No, por supuesto, ¿qué ¿Por qué católico no? puede estar de acuerdo con el aborto? A ver, con el aborto, ¿cuál es la pregunta, padre? Hágame la pregunta y le ¿Está respondo. usted de acuerdo con el aborto? No, no estoy de acuerdo. ¿Por qué no? Bueno,
porque primero es la genómica moderna y la genética moderna a, bueno, otro santo que ya es siervo de Dios, Jerome Lejeune, ¿cierto? Él descubrió la trisomía en el cromosoma 21, pues el síndrome de Down, pero también con él se ayudó, digamos, a dilucidar en este último tiempo que hay vida desde el momento de la concepción. No como se creía en la filosofía antigua, que después de los 3 meses de vida o después de nacido, ¿cierto? Como piensan, digamos, hacerlo ver el lobby actual, ¿cierto? Los lobbies actuales que quieren retroceder en la historia, y sí, ahí sí les conviene retroceder en la historia y ser retrógradas, pero, la ciencia ha demostrado que desde el momento de la concepción hay vida. Y esa vida, yo como católico, yo entiendo que no es por el azar, sino por la voluntad de Dios. Y eso en probabilidad también se puede entender, desde la estadística. Si algo tiene la probabilidad de no ser, ¿por qué fue? ¿Cierto? Eso también lo pregunta Santo Tomás de Aquino. Si algo tuvo la probabilidad de no ser, ¿por qué fue? Y la respuesta que nosotros le damos al por qué fue, porque es que, póngase usted a ver cuántos trillones de personas hay aquí, ¿por qué fui yo? O digamos, si lo ponemos así de una forma pintoresca, que no es cierto, simplemente es como para poner el ejemplo, cuántos millones de almas el Señor está preparando para colocar en un cuerpecito, si lo entendemos así, que no es así. Pero, y me tocó a mí ser, ¿cierto? El Señor me dio la existencia, entonces el hecho de que haya vida en ese vientre, desde el momento de la concepción, ya es una persona completamente diferente a la madre, completamente diferenciable en toda su genética, Que tiene un ¿cierto? proyecto querido y amado por Dios, ¿no? Exactamente, entonces no puedo estar de acuerdo, pero en palabras del Papa Francisco es como contratar el aborto, o sea, contratar a un sicario para matar a alguien más, y el aborto es un asesinato. Entonces, como el quinto mandamiento es no matar, y como yo así Y la Constitución Política de Colombia dice defiende la vida, que hay exacto. que defender la vida, que hay que ponerle a la Constitución Política de Colombia que el Estado defienda la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Así es. Felipe, yo pues voy a retar a los que vean este video. Si pasa de 50 me gusta, usted nos regala otro programa. Claro que sí, padre. Un programa para que hablemos este tema de la vida, de la moral y por qué no también del ateísmo, sobre todo el ateísmo práctico, que es el que más se está viviendo ahorita, que ayuda mucho a iluminar la vida y el comportamiento juvenil en las familias, porque es la preocupación de los padres. Mi hijo creía, fue a la universidad y ya no está creyendo. Claro. Está en 10º y 11, ya no está creyendo. Para que abordemos todos estos temas, porque usted los vivió desde dentro, pero a la vez también pudo salir de esa crisis existencial y de fe que tuvo en algún momento. Así es, padre. Entonces haga la oración y terminemos, porque ya creo la que verdad que es muy encantador escucharlo. En mi canal hay más de 1000 videos, pero seguramente este es el que más va a gustar de todos. Esta entrevista ha sido de mucho agrado y de verdad que lo felicito por su cultura general, su convicción de fe y sobre todo por su sencillez de vida y el deseo grande de compartir el testimonio con las personas, que sé que les va a servir mucho y que todo sea para la extensión del reino de Dios. Amén. Así es, padre. Mi Dios le pague por invitarme. Y sí, la idea es servir y que le pueda servir a muchas personas, ¿cierto? Y amar a Dios sobre todas las cosas, que es lo más importante, ¿cierto? Bueno, él va a estar muy pendiente. Se inscriben al canal y si pasa de 50 me gusta, hacemos otro programa bien especial. Listo, padre. Prepárese Alejandro Otero, quien estuvo en el Control Master. Gracias por la paciencia. Es un programa que de media hora, pero si nos pasamos un poquito de tiempo, él nos ha tenido esta paciencia en este momento. Listo. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Una oración ahí significativa. Claro que sí. Señor Jesús, tú que nos has mostrado al Padre, nos has revelado el misterio de la Santísima Trinidad y nos has regalado el Espíritu Santo. Haz que a través de este Pentecostés el Espíritu Santo renueve la faz de la tierra y renueve nuestro corazón. Protégenos de las acechanzas del demonio
y danos el regalo de la santa perseverancia. Danos el regalo de la fe, de una fe profunda y de un amor y devoción sincero a la Santísima Virgen María y a San José. Amén. Amén. Listo.